Faltaban 2 horas para mi boda cuando revisé el celular de mi prometido. En lugar de sus votos, encontré un grupo de chat con sus amigos. Ahí estaban apostando cuánto tiempo tardaríamos en divorciarnos después de que él cobrara mi herencia. Me quedé quieta, con el vestido a medio abrochar. El teléfono seguía brillando en mi mano, como si esperara que yo hiciera algo. No grité, no lloré, solo leí cada mensaje, uno por uno, hasta memorizar los nombres. Reconocí las voces de siempre. El primo de Marcos decía que la boda era la mejor inversión que él había hecho en su vida. Otro amigo preguntaba si el abogado ya tenía listos los papeles de la cuenta conjunta. Marcos había respondido con un simple emoji de dinero y 3 risas. Tomé una fotografía de cada mensaje con mi propio teléfono, uno tras otro. Guardé las imágenes en una carpeta que nombré con la fecha de hoy. Después dejé su celular exactamente donde estaba, sobre la mesa junto a la ventana. Marcos entró al cuarto con una copa de champán en la mano. ¿Ya casi lista, amor?, preguntó, sin notar mi expresión. Dejé el celular sobre la cama, boca abajo. Casi, respondí. Mi voz sonó tranquila, demasiado tranquila para lo que acababa de descubrir. Él se acercó y me besó la frente, oliendo a loción cara y a certeza. Hoy empieza todo, dijo. Sonrió como si ya hubiera ganado algo que ni siquiera yo sabía que estaba en juego. Yo pensé en mi abuela, en las tardes que pasamos revisando papeles del banco. Pensé en la herencia que ella dejó pensando que me protegería, no que me haría un blanco. Pensé en la firma que Marcos quería que yo hiciera esa misma noche, después de la fiesta. Una firma que le daría acceso a todo lo que mi abuela había construido durante 40 años de trabajo. Marcos salió del cuarto silbando, feliz, sin la menor sospecha. Salí al pasillo del hotel para tomar aire. El aire acondicionado zumbaba abajo, y mis tacones sonaban secos contra el mármol pulido. Las damas de honor reían en la suite de al lado, ajenas a todo. Una de ellas, Camila, salió a buscarme con una copa en cada mano. ¿Estás bien? Te ves pálida. Solo nervios, dije, y sonreí. Es normal, contestó ella, y me apretó el brazo con cariño. Todas lloramos el día de la boda. Yo no pensaba llorar. Mi sonrisa fue perfecta. Nadie notó que algo se había roto detrás de mis ojos. Volví a mi cuarto y terminé de vestirme frente al espejo. El vestido pesaba más que antes, o tal vez era yo la que pesaba menos. Repasé cada botón de la espalda, despacio, como si el tiempo aún me perteneciera. Sobre la cómoda estaban los aretes de mi abuela, los mismos que ella usó en su propia boda. Los sostuve un momento antes de ponérmelos. Marcos volvió a asomarse, ansioso por los invitados que ya llegaban al salón de abajo. Los abogados de tu familia enviaron los papeles, dijo. Podemos firmarlos apenas termine el brindis. Perfecto, contesté, sin mirarlo directamente. Guardé mi celular en el bolso, junto a la copia que ya había hecho de la conversación. Escuché el eco de la música de la banda que empezaba a sonar 2 pisos abajo. Alguien probaba el micrófono en el salón principal. Miré el reloj sobre la cómoda. Faltaba una hora para decidir qué clase de mujer sería el resto de mi vida. Cerré los ojos un segundo y respiré despacio, contando hasta 4 como me enseñó mi abuela. Cuando los abrí, ya sabía exactamente qué iba a hacer. Y no era llorar en un rincón. La ceremonia comenzó a la hora exacta. Caminé del brazo de mi padre por un pasillo cubierto de pétalos blancos. Marcos me esperaba al frente, con un traje impecable y una sonrisa que ya no me decía nada. Sostuve el ramo con las 2 manos y avancé sin apurar el paso. El sacerdote habló de compromiso, de lealtad, de construir una vida juntos. Yo escuchaba cada palabra como quien escucha un idioma que ya no le pertenece. Marcos repitió sus votos con una seguridad que antes me hubiera parecido dulce. Ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Firmamos el acta frente a los testigos, y todos aplaudieron. El salón de recepción olía a rosas blancas y a mantequilla derretida de la cocina cercana. Meseros con bandejas de plata circulaban entre las mesas antes de que nos sentáramos. Rodrigo, su padrino, se acercó primero a felicitarnos. Ya era hora de que alguien te aguantara, le dijo a Marcos riendo fuerte. Marcos soltó una carcajada y le apretó el hombro. Con esta herencia, hasta yo me aguanto solo, respondió, en broma, frente a mí. Los invitados más cercanos rieron también, como si fuera un chiste inofensivo. Yo sonreí, con la copa de champán intacta en la mano. No bebí ni un sorbo. Mi madre se acercó por detrás y me ajustó un mechón de pelo suelto. Te ves hermosa, me dijo con los ojos húmedos. Tu abuela estaría orgullosa. Asentí y le apreté la mano, sin decir nada más. La madre de Marcos se acercó después, con una copa ya vacía en la mano. Con esa herencia van a poder viajar como se debe, dijo, sin bajar la voz, y me dio un beso rápido en la mejilla. No respondí. Solo asentí, contando en silencio los minutos que faltaban para que la fiesta terminara. Una de las damas, la prima de Marcos, se inclinó hacia mí durante el brindis. «Qué suerte tienes», me dijo. «Con la casa de tu abuela, ya no van a tener que preocuparse por nada». Ninguna suerte, pensé, pero solo asentí y seguí sonriendo. Marcos tomó el micrófono para agradecer a los invitados. Habló de sus planes, de un viaje, de una casa nueva que quería comprar pronto. Nunca mencionó mi nombre en esa parte del discurso. Mencionó cifras. Mencionó una cuenta bancaria que, según él, pronto tendría otro titular. Los amigos cercanos a él celebraron con silbidos, sin medir las palabras frente a los demás invitados. Mi padre, sentado a mi lado, frunció el ceño apenas un segundo. ¿Todo bien?, me preguntó en voz baja. «Todo bien», respondí, y le sostuve la mano un momento. No le conté nada todavía. Necesitaba que Marcos siguiera confiado, hablando de más frente a testigos que después recordarían cada palabra. Cuando la música volvió a sonar, Marcos me sacó a bailar con una mano firme en mi cintura. ¿Viste cómo reaccionó todo el mundo?, me susurró al oído, orgulloso. «Nadie puede creer lo bien que nos va a ir». «Nadie», repetí, mirando por encima de su hombro hacia la mesa donde Rodrigo seguía hablando con otros 2 amigos. Los 3 reían, mostrando algo en un teléfono, sin cuidarse de bajar la voz. No necesité acercarme para saber que estaban mirando. Marcos giró conmigo despacio, siguiendo el ritmo de la canción sin prestar atención a nada más. «Mañana mismo llamo al banco», dijo, todavía sonriendo. «Entre más rápido, mejor para los 2». «Entre más rápido, mejor», repetí, con la misma calma de siempre. Sobre su hombro, vi a Camila observándome desde la mesa principal, con una expresión que no supe descifrar. Le devolví una sonrisa breve y seguí bailando. Marcos me giró una vez más, sin notar que mi mirada ya no estaba en él, sino en el reloj sobre la pared del salón. Faltaban 8 horas para la firma de los papeles frente al abogado. 8 horas que yo pensaba usar mucho mejor que él, mientras la orquesta seguía tocando sin que nadie más lo notara. La fiesta terminó pasada la medianoche. Subimos a la suite del hotel entre risas de los últimos invitados que se despedían en el pasillo. Marcos se soltó la corbata, apenas cerró la puerta, y se sirvió otra copa del minibar. «Fue perfecto», dijo, dejándose caer en el sillón. «Todo salió exactamente como lo planeé». Me senté frente al espejo del tocador para quitarme los aretes con calma. «Todo salió muy bien», respondí, sin girarme a verlo. Las luces de la ciudad entraban por la ventana, mezclándose con el reflejo de las lámparas del cuarto. Su teléfono sonó, y contestó sin pensarlo 2 veces, poniendo el altavoz mientras se quitaba los zapatos. Era Rodrigo, todavía en el estacionamiento del hotel.
¿Ya le dijiste lo de mañana? Preguntó Rodrigo entre risas. Todavía no, contestó Marcos, bajando apenas la voz, sin molestarse en silenciar el altavoz. Mañana a las 9 firmamos con el abogado y transferimos todo a la cuenta nueva. Menos mal se casó contigo y no al revés, dijo Rodrigo, y colgó entre carcajadas. Marcos guardó el teléfono en el bolsillo del pantalón, satisfecho, sin notar que yo había escuchado cada palabra a través del espejo. Se acercó por detrás y me puso las manos en los hombros. Mañana empieza la parte buena, dijo, mirándome a través del reflejo. Mañana, repetí, y seguí guardando los aretes en su estuche, uno por uno. Fue a la cocina de la suite por hielo, silbando la misma canción de la fiesta. Aproveché los minutos que tardó para revisar la carpeta en mi teléfono, la misma donde guardé las capturas del chat. Añadí una nota con la fecha y la hora exacta de la llamada de Rodrigo. Guardé el archivo y apagué la pantalla antes de que él volviera. Marcos regresó con 2 vasos de whisky y me ofreció uno. Lo rechacé con una excusa sobre el cansancio del día. Él bebió el suyo de un trago y se sirvió otro enseguida, sin notar que yo apenas había tocado el mío. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto?, dijo, sentándose a mi lado en el borde de la cama. Que nadie va a sospechar nada hasta que sea demasiado tarde. Nadie, respondí, doblando con cuidado el vestido sobre la silla. Se rió solo, orgulloso de su propio comentario, y encendió el televisor para ver las noticias deportivas. Habló un rato más, sin esperar respuesta, sobre la casa que quería comprar, y el auto que pensaba cambiar antes de fin de año. Mencionó todo eso como si ya fuera suyo, como si la firma de mañana fuera solo un trámite más. Yo me quedé mirando el techo un momento, escuchando el ruido de fondo del televisor. No sentí rabia. Tampoco sentí miedo, solo una calma extraña, parecida a la que se siente antes de cerrar un trato importante. Marcos se quedó dormido con el televisor encendido, todavía con el vaso de whisky a medio terminar en la mano. Me levanté despacio, tapé el vaso y apagué la pantalla del televisor. Caminé descalza hasta la ventana y miré las luces de la avenida, todavía con el vestido de novia colgado detrás de mí. Antes de acostarme, escribí un mensaje corto a mi abogado, preguntando si podíamos adelantar nuestra cita de la próxima semana. La respuesta llegó en menos de un minuto. Puedo verte mañana a las 7 de la mañana, antes de que abra la oficina. Contesté con una sola palabra, sin agregar explicaciones, ni justificar por qué necesitaba verlo tan temprano. Perfecto. Guardé el teléfono bajo la almohada y me acosté del lado que daba a la puerta. Escuché la respiración pesada de Marcos, cada vez más profunda, más lenta y más tranquila. El aire acondicionado de la suite zumbaba bajo, el mismo sonido que había escuchado horas antes en el pasillo del hotel. Faltaban 9 horas para las 9 de la mañana, y solo yo sabía que esa reunión con el abogado no iba a salir como él la había imaginado. Salí de la suite antes de las 7, dejando a Marcos dormido con la ropa de la noche anterior todavía puesta. Le dejé una nota corta sobre la mesa. Fui a caminar, ya vuelvo. No era del todo mentira. El despacho del abogado quedaba a 10 minutos del hotel, en una calle tranquila con árboles a los costados. Llegué antes que él. Me senté en la sala de espera, con el bolso sobre las piernas y el teléfono apagado. Una asistente me ofreció café, pero preferí esperar en silencio, mirando la calle a través del ventanal. Cuando el abogado abrió la puerta, me hizo pasar sin preguntar nada todavía. Se ve cansada, dijo, mientras acomodaba unas carpetas sobre el escritorio. Fue una noche larga, respondí, y me senté frente a él. Puse mi teléfono sobre la mesa y le mostré la carpeta con las capturas del chat. Él las revisó una por una, en silencio, sin hacer ningún comentario hasta terminar. Esto, junto con la grabación de anoche, cambia bastante el panorama, dijo finalmente. No pregunté qué tanto cambiaba. Solo asentí y esperé a que él siguiera hablando. Sacó una carpeta con el sello del despacho y la puso frente a mí. Su abuela dejó una cláusula específica sobre esta propiedad, explicó, señalando un párrafo subrayado. Muy pocas personas la conocen, ni siquiera usted la había mencionado antes. La leí despacio, 2 veces, deteniéndome en cada línea escrita en letra pequeña. Reconocí la letra de mi abuela en una pequeña nota al margen, casi borrada por el tiempo. ¿Marcos sabe de esto?, pregunté. No hay forma de que lo sepa, contestó el abogado. No está en ningún documento que él haya visto ni firmado. Guardé la copia en mi bolso, junto a los demás papeles que ya llevaba desde la noche anterior. ¿Qué necesita que haga hoy?, pregunté, mirando el reloj sobre la pared. Por ahora nada, dijo él. Solo que la firma de esta mañana se retrase lo suficiente. No pregunté cómo pensaba lograrlo. Confié en que encontraría la forma, tal como siempre lo había hecho con los asuntos de mi abuela desde hacía años. Antes de irme, firmé un documento breve que él ya tenía preparado sobre el escritorio. No me explicó cada línea, y yo tampoco insistí en que lo hiciera. Guardé mi copia doblada dentro del bolso, entre los demás papeles que llevaba conmigo esa mañana. Salí del despacho un poco antes de las 8, con tiempo suficiente para volver caminando. El aire de la mañana todavía estaba fresco, y las calles apenas empezaban a llenarse de gente y de bocinas lejanas. Pasé frente a una floristería que ya subía sus cortinas metálicas para abrir. Compré 2 cafés en un puesto de la esquina, uno para mí y otro para Marcos. Cuando entré a la suite, él seguía dormido, exactamente en la misma posición de la noche anterior. Dejé su café sobre la mesa de noche, y me senté frente al espejo a peinarme. Marcos despertó minutos después, desorientado, buscando su teléfono con la mano sobre las sábanas. ¿Qué hora es?, preguntó, con la voz todavía pastosa por el sueño. Las 8:30, respondí, sin girarme. Traje café. Se sentó en la cama y tomó el vaso, agradecido, sin sospechar nada fuera de lo normal. ¿Dormiste bien?, preguntó bostezando. Bastante bien, contesté, y guardé el bolso en el closet, lejos de su vista. Se metió a bañar mientras yo terminaba de arreglarme frente al espejo, revisando cada detalle de mi peinado. Escuché el agua correr, y por debajo, el sonido de su teléfono vibrando varias veces sobre la cómoda. No lo revisé, y tampoco sentí curiosidad por hacerlo. Ya tenía todo lo que necesitaba para enfrentar las próximas horas. Faltaba media hora para la cita con el abogado de Marcos, y esa reunión, según acababa de confirmar minutos antes, definitivamente no iba a empezar a tiempo. Marcos volvió del despacho antes de las 10, con la corbata floja y el ceño fruncido. No lo vas a creer, dijo tirando las llaves sobre la mesa. El notario tuvo una emergencia familiar. Reprogramaron todo para la próxima semana. Qué mala suerte, respondí, sin levantar la vista de la maleta que estaba terminando de armar. Mala suerte no, dijo él, caminando de un lado a otro del cuarto. Es una semana perdida. Se sentó en el borde de la cama y se quedó pensando, con el teléfono en la mano, golpeando la pantalla con el pulgar. El silencio duró casi un minuto entero, antes de que volviera a hablar. Podemos resolverlo distinto, dijo después de un momento. Mi abogado puede redactar algo simple hoy mismo, algo privado entre nosotros. ¿Qué tipo de documento exactamente?, pregunté, doblando una blusa con cuidado antes de meterla en la maleta. Solo unos términos generales sobre las cuentas, contestó, restándole importancia con la mano. Nada complicado. Podemos firmarlo esta tarde, antes de que nos vayamos de luna de miel. Cerré la maleta y la puse de pie junto a la puerta. Hoy tengo el almuerzo con mis tías, dije. Llevan semanas organizándolo.
Puede esperar una hora, insistió, con una sonrisa que ya no era tan paciente como antes. Ellas no pueden, respondí con la misma calma de siempre. Vinieron desde otra ciudad solo para verme antes del viaje. Marcos resopló y se pasó la mano por el pelo. Está bien, dijo, pero mañana sin falta, antes de subir al avión. Mañana, repetí, y guardé mi teléfono en el bolso lateral. Se metió al baño a cambiarse, todavía murmurando algo sobre el notario y las emergencias inoportunas. Aproveché para escribirle un mensaje breve a mi abogado. El notario canceló. Quiere resolverlo por su cuenta con un documento privado. La respuesta llegó casi de inmediato. Perfecto, eso es justo lo que necesitábamos que intentara. No firme nada sin que yo lo revise primero. Guardé el teléfono antes de que Marcos saliera del baño, ya vestido para el almuerzo con mis tías, al que finalmente decidió acompañarme. Durante el camino en el auto, habló de la próxima semana, del notario, de lo mucho que le molestaba perder tiempo con trámites. Yo miraba por la ventana, respondiendo con frases cortas cada vez que hacía una pausa para tomar aire. En el restaurante, mis tías lo recibieron con abrazos y preguntas sobre el viaje. Marcos sonrió para todos, encantador como siempre, contando anécdotas de la boda que ya sonaban distintas en su boca. Sin seguir, una de mis tías le preguntó por su trabajo, y él respondió con una vaguedad que sonó ensayada. Nadie mencionó el dinero, nadie mencionó la herencia. Solo yo sabía cuánto pesaba esa ausencia en la conversación. Al terminar el almuerzo, mi tía mayor me abrazó fuerte antes de despedirse. Cualquier cosa, me llamas, me dijo al oído, sin que Marcos alcanzara a escucharla. Asentí y le devolví el abrazo, sin explicarle nada todavía. Ella se fue con mis otras tías hacia el estacionamiento, mirando hacia atrás una vez más antes de subir al auto. Cuando volvimos al hotel, Marcos sacó su teléfono y me mostró un borrador que su abogado ya le había enviado. Mira, es sencillo, dijo, acercándome la pantalla. Podemos firmarlo esta noche, después de cenar. Leí el título del documento sin tocar la pantalla, notando que las cláusulas ocupaban varias páginas. Prefiero revisarlo con calma primero, dije. Son cosas importantes, no quiero firmar algo que no entienda del todo. Marcos apretó la mandíbula, apenas un segundo, antes de recomponer la sonrisa. Claro, dijo, tómate tu tiempo, no hay ninguna prisa. Pero en su voz, por primera vez en toda esa semana, había algo que ya no sonaba del todo tranquilo. Cenamos en el restaurante del hotel, en una mesa junto a la ventana con vista al jardín iluminado. Marcos pidió vino para los dos, aunque yo apenas toqué mi copa. Habló poco durante la entrada, revisando su teléfono cada pocos minutos, como si esperara un mensaje importante. Cuando llegó el plato principal, dejó el teléfono a un lado y me miró directamente. ¿Ya lo leíste?, preguntó, sin rodeos. Todavía no, respondí. Mi abogado quedó de revisarlo mañana temprano. ¿Tu abogado?, repitió, con una risa corta que no le llegó a los ojos. Pensé que esto era entre nosotros dos. Es un documento legal, dije, con la misma calma de siempre. Es normal que alguien lo revise antes de firmarlo. Marcos dejó el tenedor sobre el plato con más fuerza de la necesaria. Empiezo a pensar que no confías en mí, dijo. No es cuestión de confianza, respondí. Es cuestión de hacer las cosas bien, desde el principio. Se recostó contra el respaldo de la silla, cruzando los brazos. Si no firmamos mañana antes del vuelo, cancelo la luna de miel, dijo bajando la voz. No pienso perder ese dinero por un trámite. Entonces, cancélala, respondí, sin alterar el tono. Podemos ir en otro momento, no hay ninguna prisa. Su expresión cambió por un segundo, como si no esperara esa respuesta tan tranquila. No se trata solo del viaje, insistió. Se trata de que empecemos esto bien, como socios, como equipo de verdad. Estoy de acuerdo, dije. Por eso quiero que mi abogado lo revise antes de firmar cualquier cosa que involucre nuestras cuentas. Marcos se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz, casi como un secreto entre los dos. Sus dedos tamborilearon nerviosos sobre el mantel blanco, un gesto que nunca antes le había visto hacer. Tu abuela hubiera querido que confiaras en tu esposo, dijo. Sentí el comentario como un intento calculado, pero no dejé que se notara en mi cara ni en mis manos. Mi abuela me enseñó a leer cada documento antes de firmarlo, respondí. Eso es justamente lo que estoy haciendo ahora. Él apretó la servilleta entre los dedos, sin decir nada por un momento largo. Miró hacia la mesa vecina, donde una pareja mayor conversaba tranquila sin prestarnos atención, y bajó los hombros apenas un poco. Un mesero se acercó a preguntar si todo estaba bien con la cena, y Marcos respondió con una sonrisa forzada, perfecta para cualquiera que no lo conociera bien. En cuanto el mesero se alejó, la sonrisa desapareció de su cara por completo. Si mañana no firmas, esto se complica mucho más de lo que crees, dijo, ya sin disimular la molestia en la voz. ¿Complicarse cómo?, pregunté, mirándolo fijamente, sin apartar los ojos de los suyos. Digamos que empiezo a preguntarme si esta boda entera fue una buena idea, respondió, con un tono que quería sonar amenazante. No aparté la mirada. Esa decisión también es tuya, dije. Pero yo no voy a firmar nada que no haya revisado antes con calma. Marcos se quedó callado, midiendo si insistir o retroceder frente a los demás comensales. Terminó su copa de un trago y pidió la cuenta con una seña brusca al mesero que pasaba cerca. Pagó sin revisar el total, algo que nunca hacía, y se puso de pie antes de que yo terminara siquiera mi plato. Caminamos de regreso a la suite en silencio, cada uno con su propio paso por el pasillo alfombrado. Antes de entrar al cuarto, se detuvo y me tomó del brazo, no con fuerza, pero sí con firmeza. Mañana firmamos, dijo, casi como una orden, apretando un poco más el agarre. Antes del vuelo, sin excusas. Mañana lo hablamos con calma, respondí, soltando mi brazo con suavidad, sin levantar la voz. Entré al cuarto primero, dejándolo un momento a solas en el pasillo largo del hotel con su propio silencio. A la mañana siguiente, Marcos ya estaba vestido cuando yo abrí los ojos. Tu abogado llamó al mío temprano, dijo sin preámbulos. Dice que hay un problema con la propiedad de tu abuela. Me senté en la cama, fingiendo la sorpresa justa. ¿Qué tipo de problema?, pregunté. Algo sobre una cláusula antigua, contestó, revisando su teléfono con el ceño fruncido. Mi abogado no entendió bien, pero dice que complica todo el documento que íbamos a firmar. Y no sabía que existía nada así, dije, y me levanté a preparar café, como cualquier otra mañana. Marcos me siguió hasta la pequeña cocina de la suite, todavía con el teléfono en la mano. ¿De verdad no sabías?, preguntó, con un tono que buscaba una grieta en mi respuesta. Mi abuela nunca me explicó cada detalle legal de sus propiedades, respondí, sirviendo el agua caliente con calma. Él se quedó mirándome un momento, como si intentara decidir si creerme o no. Su teléfono sonó de nuevo, y esta vez se alejó a la sala para contestar sin cerrar del todo la puerta corrediza. Escuché fragmentos de la conversación desde la cocina, mientras el agua terminaba de hervir. ¿Cómo que no se puede transferir?, preguntó, subiendo la voz sin darse cuenta. Hubo un silencio largo mientras escuchaba al otro lado de la línea, caminando de un extremo a otro de la sala. Se detuvo frente a la ventana, con la vista perdida en el estacionamiento del hotel, todavía sin decir absolutamente nada. Eso no puede ser legal, insistió después. Tiene que haber una forma de resolverlo, alguna manera de hacer que esto avance.
Volvió a la cocina con la mandíbula tensa y el teléfono todavía en la mano. Dice que la propiedad tiene una protección especial desde antes de la boda, dijo, casi como una acusación. Algo que ni tu propio abogado había mencionado hasta ahora. Yo tampoco lo sabía, repetí, sirviendo el café en 2 tazas de porcelana blanca. Eso es imposible, dijo, alzando un poco más la voz. Alguien tuvo que decírtelo antes de la boda. Nadie me dijo nada, respondí, entregándole su taza sin que me temblara la mano. Y si te soy honesta, no entiendo por qué esto te preocupa tanto si solo íbamos a firmar unos términos generales. Marcos abrió la boca para responder, pero no encontró qué decir de inmediato. Por un instante largo, algo parecido a la duda cruzó su expresión antes de que volviera a esconderla del todo. Dejó la taza sobre la mesa sin haber bebido nada, y se pasó la mano por la cara, cansado. Voy a llamar a otro abogado, dijo finalmente. Este claramente no está resolviendo nada. Como quieras, respondí, sentándome frente a la ventana con mi propia taza entre las manos. Se encerró en el baño con el teléfono, hablando en voz baja pero tensa, tratando de sonar tranquilo frente a quien fuera que estuviera del otro lado. Alcancé a escuchar la palabra urgente, repetida varias veces, cada vez con más tensión, detrás de la puerta. Yo terminé mi café en silencio, mirando la ciudad despertar detrás del vidrio, sin ninguna prisa por moverme. Cuando salió, tenía la camisa arrugada y una expresión que ya no intentaba disimular. Vamos a tener que posponer el vuelo, dijo. Necesito resolver esto antes de salir del país. Entiendo, respondí, sin mostrar ninguna reacción especial ni preocupación. ¿No te importa perder la luna de miel? Preguntó, casi sorprendido por mi calma. Podemos ir después, dije. Lo importante es que las cosas queden bien resueltas desde el principio, sin apuros de por medio. Marcos me miró un segundo de más, como si algo en mi respuesta no terminara de encajarle del todo. Pero no dijo nada. Solo tomó su teléfono otra vez y volvió a marcar, buscando alguna salida que cada vez parecía quedar más lejos de su alcance. El segundo abogado llegó al hotel pasado el mediodía, con un maletín de cuero gastado y cara de pocas ganas. Se instalaron en la mesa de la sala, rodeados de carpetas, mientras yo fingía leer una revista en el sillón junto a la ventana. La cláusula es válida y anterior al matrimonio, dijo el nuevo abogado, después de revisar los documentos por casi una hora. No hay forma de tocar esa propiedad sin el consentimiento expreso de ella. Tiene que haber alguna forma, insistió Marcos, con la voz cada vez más tensa. Nadie redacta algo así sin dejar ninguna salida. La única forma sería un acuerdo firmado voluntariamente por su esposa, respondió el abogado, cerrando la carpeta con calma. Y por lo que veo hasta ahora, eso no va a suceder pronto. Marcos se pasó las manos por la cara y se quedó mirando la mesa un largo rato, sin decir nada. El abogado se despidió con un apretón de manos frío y salió de la suite sin más comentarios, dejando el aire cargado detrás de él. En cuanto se cerró la puerta, el teléfono de Marcos volvió a sonar. Esta vez contestó de inmediato, casi con desesperación, sin siquiera mirar quién llamaba. Rodrigo, necesito que me expliques algo, dijo, caminando hacia la ventana con pasos rápidos. Escuché fragmentos confusos, palabras sueltas sobre un grupo de chat, y una prima que lo había visto por accidente. ¿Cómo que lo reenviaron? Preguntó Marcos, alzando la voz sin darse cuenta. ¿A quién más se lo mandaron, Rodrigo? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Se pasó la mano libre por el pelo, despeinándolo por completo, algo que jamás hacía frente a otras personas. A mi mamá no, dijo Marcos, casi en un susurro, como si decirlo en voz alta lo hiciera menos real. Dime que a mi mamá no. Colgó sin despedirse y se quedó parado en medio de la sala, con el teléfono todavía apretado en la mano. Su propio celular volvió a vibrar apenas unos segundos después, esta vez con un mensaje que le hizo cambiar el color de la cara por completo. Lo leyó 2 veces, en silencio, y después me miró como si buscara alguna explicación de mi parte. Mi jefe me escribió, dijo con la voz quebrada. Alguien le reenvió las capturas del chat. Dice que quiere hablar conmigo el lunes, a primera hora. No dije nada, solo lo observé, con la misma calma con la que había observado todo desde el principio de esa semana. ¿Tú tuviste algo que ver con esto? Preguntó, acercándose un paso, con los ojos entrecerrados. Yo no reenvié nada, respondí, con total honestidad. Ustedes hicieron esas apuestas en un grupo con 15 personas, no en un mensaje privado. Marcos se quedó sin respuesta, buscando algo que decir y no encontrándolo por varios segundos. Se sentó en el borde del sillón, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, respirando profundo. Esto se me está saliendo de las manos, murmuró, más para sí mismo que para mí. Las cosas que uno escribe no desaparecen, dije, sin ánimo de discutir. Tarde o temprano alguien las lee, y esa persona decide qué hacer con ellas. Se levantó de golpe y empezó a caminar de un lado a otro del cuarto, revisando su teléfono cada pocos segundos, como si esperara que algo cambiara. El teléfono de la habitación también sonó, y esta vez fue la recepción del hotel preguntando por un pago pendiente de la fiesta, que aún no se había cobrado por completo. Marcos apenas alcanzó a dar 2 respuestas cortas antes de colgar, frustrado por la interrupción. Marcos colgó ese también, sin ganas de resolver nada más por el momento. Cada nuevo mensaje que recibía parecía hundirlo un poco más en el mismo sillón, donde antes se había sentado tan seguro de todo. Yo me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo el hombre que 2 días antes brindaba con total seguridad, ahora no encontraba dónde poner las manos. El lunes llegó más rápido de lo que Marcos hubiera querido. Bajé con él a la recepción del hotel, donde un gerente muy formal lo esperaba con una carpeta gruesa en las manos. Señor, necesitamos resolver el saldo pendiente de la recepción, dijo el gerente, extendiendo la factura sobre el mostrador. $50,000, según lo acordado con el salón de eventos. Marcos tomó la hoja y la revisó con los ojos entrecerrados. Esto debía salir de la cuenta conjunta, dijo, buscando su teléfono para llamar al banco. La cuenta conjunta nunca llegó a abrirse, respondió el gerente, revisando sus propios registros. Solo consta la tarjeta a nombre del señor Marcos Ferreira. Sentí la mirada de Marcos sobre mí, buscando alguna reacción que no le di. El gerente esperaba con la calculadora ya lista, acostumbrado a este tipo de silencios incómodos entre recién casados. Pensé que ya lo habías resuelto tú, me dijo, casi en un susurro. Nunca dijiste que necesitabas que yo hiciera algo, respondí, con total tranquilidad. Tú organizaste la fiesta con tu tarjeta, desde el principio. El gerente carraspeó, incómodo, esperando una respuesta más concreta. Marcos pasó su tarjeta con la mano temblando apenas un poco, y esperó en silencio a que la máquina procesara el pago completo. Cuando el recibo salió impreso, lo guardó sin mirarlo, como si eso fuera a hacerlo menos real. Subimos juntos al ascensor, sin decir una palabra hasta llegar al piso. Su teléfono volvió a sonar, apenas se abrieron las puertas. Contestó de mala gana, y su expresión cambió de inmediato al escuchar la voz del otro lado. ¿Cómo que ya no cuentan conmigo para el proyecto? Preguntó, con la voz quebrándose por primera vez. Escuché la respuesta breve de su jefe a través del altavoz, algo sobre cuestiones de imagen, y clientes incómodos con la situación. Marcos se apoyó contra la pared del pasillo, buscando dónde sostenerse. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono como si esperara que sonara de nuevo con una disculpa. Entramos a la suite en silencio, y él se dejó caer en el sillón sin quitarse ni los zapatos. No sonó.
En la tarde, Rodrigo le escribió un mensaje corto, disculpándose por no poder acompañarlo a resolver los trámites del divorcio, que ya empezaba a mencionar en voz alta. Otros amigos, los mismos que habían reído en la boda, dejaron de responder sus llamadas por completo. Una de sus tías le escribió preguntando si era cierto lo que había visto circulando entre los primos. Marcos se quedó un rato más así, con la corbata deshecha y la mirada perdida en el televisor apagado. Ninguno de los mensajes que revisaba parecía traerle ninguna buena noticia. No entiendo cómo todo se dio vuelta tan rápido, dijo, más para sí mismo que para mí. Yo terminaba de guardar mis cosas en una maleta pequeña, con calma, doblando cada prenda con cuidado. Las cosas no se dieron vuelta de la nada, respondí, sin levantar la voz. Simplemente dejaron de sostenerse solas, como todo lo que está mal construido. Marcos no respondió. Se quedó ahí, viendo cómo yo cerraba la cremallera de la maleta sin ninguna prisa. Pedí un auto desde mi teléfono, y esperé junto a la puerta, con el bolso al hombro y la maleta a mis pies. El pasillo del hotel estaba vacío a esa hora, tan distinto del bullicio de la boda apenas unos días antes. ¿A dónde vas ahora?, preguntó, incorporándose de golpe del sillón. A casa de mis padres, respondí con calma. Mi abogado se pondrá en contacto con el tuyo esta semana. Salí de la suite sin mirar atrás ni una sola vez, dejando la puerta entreabierta detrás de mí. Desde el pasillo todavía alcancé a escuchar el sonido de su teléfono sonando otra vez, y su voz cansada respondiendo con un simple ¿ahora qué? 3 meses después, el divorcio quedó firmado sin ninguna complicación. La casa de mi abuela siguió siendo mía, tal como ella lo había planeado desde el principio, sin que nadie más pudiera tocarla. Marcos perdió el trabajo 2 semanas después de la boda, cuando la empresa decidió que no quería su nombre asociado a ningún escándalo público. Escuché por terceros, que se mudó de vuelta con sus padres mientras resolvía las deudas de la fiesta y de los abogados que contrató sin resultado. Rodrigo dejó de responderle los mensajes casi al mismo tiempo que empezó a circular la historia completa entre conocidos comunes. Otros amigos suyos hicieron lo mismo, uno por uno, como si de repente recordaran compromisos que nunca antes habían mencionado. Su propia madre, según supe después, tampoco le contestaba las llamadas con la misma facilidad de antes. Yo me instalé en la casa de mi abuela a finales de esa misma semana, con solo 2 maletas y sin ninguna prisa por acomodar todo de golpe. Cambié las cortinas del salón por unas más claras, y dejé la mesa de la cocina exactamente donde siempre había estado. También ordené los libros del estudio, encontrando entre ellos viejas fotografías que ni sabía que existían. Pinté de nuevo la puerta de entrada, del mismo azul pálido que mi abuela había elegido hacía tantos años. Por las mañanas, preparo café en la misma cafetera vieja que ella usaba, la que todavía silba un poco antes de terminar. Mi padre viene los domingos, y comemos juntos en el patio trasero, bajo el mismo árbol de siempre, hablando de cosas simples. Mi madre me llama casi todos los días, aunque ya no pregunta cómo estoy con la misma preocupación de antes. Camila me visitó la semana pasada, y nos reímos recordando anécdotas de la boda que ahora suenan distintas, casi ajenas a nosotras mismas. No hablamos de Marcos más de un par de minutos. Ella me preguntó si extrañaba algo de esos días, y le respondí que no, con total honestidad. No hay mucho que decir sobre alguien que se destruyó solo, mensaje por mensaje, sin que nadie tuviera que empujarlo demasiado. A veces pienso en aquella tarde, 2 horas antes de la boda, cuando sostuve su teléfono por primera vez y leí cada palabra sin que me temblara la mano. Podría haber gritado, podría haber cancelado todo ahí mismo, frente a los invitados que ya empezaban a llegar al hotel. En cambio, elegí esperar, observar, y dejar que él mismo escribiera cada prueba en su contra, sin que yo tuviera que inventar absolutamente nada. Mi abuela solía decir que la paciencia era la única herencia que de verdad valía la pena dejar a alguien. Entiendo ahora exactamente a qué se refería con eso, sentada en la misma cocina donde ella me lo dijo por primera vez. Guardo esa frase suya en algún lugar de la memoria, junto con tantas otras que ahora entiendo mejor. Esta mañana, mientras el sol entra por la ventana de la cocina, sirvo el café en 2 tazas por costumbre, y guardo una para más tarde, aunque ya nadie venga a tomarla conmigo. Reviso el correo del abogado, confirmando que la última cuenta pendiente de Marcos con el hotel finalmente quedó saldada por completo. Cierro ese correo sin necesidad de responder nada, y lo archivo junto con los demás documentos del divorcio. Cierro la laptop, y salgo al patio con mi taza, sin ninguna prisa por volver a entrar. El aire de la mañana huele a jazmín, el mismo que mi abuela sembró hace años junto a la puerta trasera de la casa. Me siento en la silla de siempre, con los pies descalzos sobre el pasto todavía húmedo por el rocío. No pienso en bodas, ni en herencias, ni en cuentas bancarias congeladas. Solo pienso en el café, todavía caliente entre mis manos, y en el silencio tranquilo del patio. Tomo el primer sorbo, despacio, y cierro los ojos un momento bajo el sol de la mañana. Nunca firmé nada de lo que él quería. Y ya nunca